¿Te gustaría poder aprender qué es un trauma emocional? Y sobre todo, ver una secuencia de videos que te ayuden a profundizar en este tema, qué es el trauma, cuáles son sus causas, sus efectos en el cuerpo, efectos en la mente y un paso a paso que te ayude a poder aplicar herramientas desde tu casa? Si eso es así, te invito a que te quedes conmigo. Mi nombre es Oscar y este es un canal que está dedicado a poder ayudarte a profundizar y a comprender todo lo relacionado a las heridas emocionales de la infancia. Y el día de hoy vamos a tocar este tema, ¿qué es el trauma emocional? Y este va a ser el tema número 1 de varios videos que te van a llevar de la mano para que puedas profundizar en ese tema. Y lo primero que vamos a hacer es profundizar sobre las 4 verdades que es importante tenerlas claras sobre el trauma emocional o sobre las heridas emocionales de la infancia. Punto número 1 es que el sufrimiento forma parte de la condición humana. Todo ser humano en cierto momento de la vida va a tener experiencias o síntomas en el presente sobre situaciones que sucedieron en la infancia que le van a hacer sufrir, que van a producir un cierto dolor. Así que no estamos solos y pareciera que esto de las heridas emocionales o del sufrimiento presente es parte de la condición humana. Aunque en psicología se separa lo que es el dolor del sufrimiento. El dolor siendo algo real que le sucede a todo ser humano por experiencias que atravesamos, que la vida nos da, y el sufrimiento siendo algo como mental. Es el pensamiento, la racionalización que le damos a lo que sucedió. Es eso que nos pasa muchas veces, que la mente nos repite en varias ocasiones lo que nos sucedió en un momento pasado, y por eso es que podemos llegar a sufrir por cosas que nos sucedieron hace 5, 10, 15, 20, 30, 40 o 50 años. Pero en este caso estamos hablando del trauma emocional y de cómo lidiar con esos síntomas en el presente. Es algo que le pertenece a la condición humana, aunque hay experiencias que podemos decir que no son tan normales que le ocurran a todas las personas. Sin embargo, los síntomas del presente en muchas personas es esto muy normal. Punto número 2. Debemos descubrir por qué estamos sufriendo. Estamos sufriendo porque la mente nos repite un suceso del pasado o tenemos síntomas reales del presente que podemos trabajar. ¿Dónde inició todo esto? ¿Y cuál es la raíz? ¿Cuál es el punto principal de ese sufrimiento para saber qué podemos hacer? Punto número 3. Sabemos que el sufrimiento puede ser sanado y transformado. Y espero que no te confunda la separación que hice entre dolor y sufrimiento. Aquí estamos hablando de que el sufrimiento mental, eso que se produce, se puede de alguna manera transformar para que el dolor presente se pueda aceptar y que se pueda transformar en algo que nos beneficie en la vida y que nos haga mejores personas. Punto número 4. Una vez que identificamos la raíz de este sufrimiento, debemos encontrar un camino para poder salir de él. Un método claro y eficaz que nos dé un paso a paso para poder saber qué hacer con estos síntomas del presente. No necesariamente con lo que sucedió en el pasado, sino con los síntomas con los cuales estamos lidiando en el presente. Ya que nos dicen los expertos en el trauma que con lo que sucedió en el pasado no podemos hacer mucho. Y de hecho eso no es el trauma, sino que el trauma es la manera, o el sufrimiento se da por la manera en cómo lidiamos con los síntomas que tenemos en el momento presente. Y sobre eso es de lo que queremos profundizar. ¿Qué podemos hacer para lidiar con lo que está sucediendo en el presente? Y por eso la primera parte que vamos a hacer es profundizar en qué es el trauma. Y aprovechando este video, no únicamente quiero informarte o ayudarte a comprender qué es el trauma, sino que al mismo tiempo te voy a presentar los mejores expertos en esta área que tú también vas a poder seguir, ya sea en sus canales de YouTube, en sus páginas de internet o incluso comprar sus libros, ya que yo únicamente funciono como alguien que transmite esta información que he aprendido directamente de ellos, ¿no? Así que empezamos con uno de mis favoritos, que es Peter Levine. Él tiene un libro que se llama Sanar el Trauma y ha desarrollado un acercamiento somático, que se le conoce como experiencia somática, cómo tratar el trauma desde el cuerpo, y está en este ambiente, en esta área, por más de 45 o 50 años. Así que es un experto en esta área y es confiable. ¿Qué es lo que nos dice Peter Levine acerca del trauma? El trauma son los efectos debilitantes que muchas personas sufren después de vivir experiencias que han percibido como abrumadoras o como una amenaza para su vida. Los efectos debilitantes. Eso quiere decir
que hay unos efectos que están ahorita dentro de nosotros que nos debilitan. ¿En dónde nos debilitan? En todas partes, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestra capacidad de relacionarnos con los demás, con nosotros mismos. Efectos que debilitan nuestras capacidades para alcanzar metas e incluso para saber cuáles son las metas saludables que queremos alcanzar, para conocer esos pasos. Nos debilitan en nuestra relación con el mundo entero. Los efectos debilitantes que muchas personas sufren después de vivir experiencias que han percibido como abrumadoras. Esta parte es importante porque el trauma no es lo que nos sucedió. Pudiéramos hablar de eventos en los cuales nos han abandonado, rechazado, humillado, traicionado, donde nos han abusado o fuimos testigos de algo en lo cual percibimos como amenazante para nuestra vida. Ese es el evento traumático, pero Peter Levine nos dice que el evento traumático y el trauma son dos cosas diferentes, aunque van de la mano. Un evento inició esta activación interior. Un evento fue el que causó el fruto de este evento fueron los síntomas. Y los síntomas es a lo que le llamamos trauma. Trauma es a los efectos que estamos sintiendo o con lo que estamos lidiando el día de hoy. Es el no saber qué hacer con esto que se siente interiormente y que nos abruma. En un momento sucedió algo que estuvo más allá de nuestras capacidades. Fue algo muy grande, algo que pasó demasiado rápido y a lo mejor pasó varias veces y no supimos qué hacer porque éramos muy pequeños, porque no teníamos los recursos, no sabíamos qué estaba pasando, a lo mejor no pudimos expresarlo y eso se quedó de alguna manera enraizado en nuestro cuerpo y el día de hoy se están produciendo varios efectos debilitantes y esos efectos son corporales en el cuerpo y también son mentales, o sea que todo nuestro ser está sufriendo por esos efectos y nos debilita en nuestra manera de sufrir. Entonces, un trauma se inició por un evento o por varios eventos que percibimos como abrumadoras, o sea, nos sobrepasaron en nuestras capacidades y que de alguna manera nuestro interior, nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso interpretó como una amenaza para nuestra vida. Y te recuerdo que como en este canal hablamos mucho de las heridas emocionales de la infancia, no tanto de lo que nos sucedió de la vida adulta, es lógico pensar que lo que es amenazador para la vida de un niño que tiene 2 años es diferente a lo que amenaza la vida de alguien que tiene 30, 40, 50 años, porque tiene que ver con la percepción interior. Por eso es que el trauma es algo muy único, porque lo que es amenazante para tu vida puede no ser amenazante para mi vida. Lo que tu cerebro interpreta como una amenaza para tu vida, puede ser que mi cerebro no lo interpreta como una amenaza para la vida. Y no estoy hablando de una racionalización mental, sino que estoy hablando de una sensación corporal. Es un terror, es un pánico, es una constricción del cuerpo en la cual a veces nos ponemos de manera que queremos huir, pero no pudimos escapar. A lo mejor nos congelamos en ese momento e incluso nuestro cerebro se separó por un momento y por esa razón no nos recordamos. A lo mejor lo que sucedió fue antes de los 3 años de vida. Y antes de los 6 años de vida eso es bien importante, porque el área de nuestro cerebro, de la memoria, donde se guardan los recuerdos, todavía no está desarrollado. Por lo tanto, si sucedió algo a los 2 años, no nos recordamos, no lo podemos traer al presente de una manera mental. Pero el cuerpo sí se recuerda, el cuerpo sí lo notó y por eso nos sigue mandando esas sensaciones que son muy incómodas. Esas sensaciones que nos debilitan, que nos impiden poder relacionarnos con el mundo entero, con otras personas, con nosotros mismos, de una manera eficaz. Es por eso que lo que para otras personas es muy normal, para otras no lo es y a veces es muy difícil, ¿no? Entonces, para Pierre Levine, esa es la manera que él nos explica qué es el trauma. Te presento a otro de mis favoritos, que es el doctor Gabor Mate. El doctor Gabor Mate nos dice, el trauma es una herida psíquica que te endurece psicológicamente y luego interfiere con tu capacidad para crecer y desarrollarte. Te causa dolor y por eso actúas desde el dolor. Te induce miedo y ahora actúas desde el miedo. O sea, es una herida psíquica. Él también está de acuerdo que es algo que sucede en el cuerpo y también sucede en la mente. Pero al decir es una herida psíquica, quiere decir que lo que pensamos sobre el mundo, sobre nosotros, sobre nuestros familiares, sobre los eventos, se distorsiona y eso nos endurece.
Se nos hace difícil poder tener un contacto con la realidad y al decir que nos endurece es más difícil poder sentir emociones, tener contacto emocional con las demás personas, tener conexión con nosotros mismos y con las demás personas. Nos da miedo poder sentir porque nos ha endurecido psicológicamente. Nuestra alma se ha endurecido no por nuestra culpa, sino por esos efectos debilitantes del cual hablaba Peter Levine, que iniciaron con un evento traumático. Y una vez que nuestra psicología, que nuestro psique se endurece, entonces claro que va a interferir con nuestra capacidad para crecer y desarrollarnos. Entonces, lo que es normal para un ser humano que está saludable es crecer y es desarrollarse. Pero para alguien que está lidiando con un trauma a una edad tan temprana, se le va a hacer muy difícil porque ese proceso, ese camino ha sido interferido, ha sido distorsionado y ahora tiene bloqueos emocionales, mentales y corporales que se le va a hacer mucho más difícil todo. Desde síntomas corporales como digerir la comida, como aceptar un abrazo, como dar un saludo, como ir a la escuela, como tener nuevos amigos, saber disfrutar el momento presente, ¿no? Esas cosas son interferidas porque nos hemos endurecido psicológicamente. Y aquí lo recuerdo, no es por nuestra culpa, sino que este evento que hizo que se descargara mucha energía interiormente, esa energía se ha quedado de alguna manera almacenada. De hecho, un término que utiliza Peter Levine es energía almacenada traumatizada. Y eso de alguna manera pues nos endurece psicológicamente. Por eso todo ese proceso de crecimiento ahora es más difícil, está interferido. Y lo repito, lo que es normal para una persona o para la mayoría de personas no es normal para una persona que está traumatizada o que está lidiando con esto. Y un ejemplo muy sencillo que te puedo poner es ir a la escuela. Es aprender o sacar buenos grados o memorizar algo, ¿no? Eso es algo muy fácil para cualquier ser humano que está saludable y que cuenta con el ambiente propicio para esto, pero para alguien que está lidiando con un trauma no es muy fácil. De hecho, es muy difícil poder aprender, poder relacionarse con los alumnos, poder poner atención. De hecho, esta concentración se necesita cuando estamos en la escuela y eso es algo que se ha distorsionado porque existen síntomas interiores que nos han debilitado. Dice el doctor Gabor Mate, te causa dolor. Es algo que duele interiormente, pero como a lo mejor pasó antes de los 3 años de edad, no sabes qué es eso que te duele. Únicamente sabes que te duele porque lo puedes sentir, ya sea en tu corazón, en tu pecho, en tu estómago, en tu garganta, en tu cara, en tu espalda. Lo sientes en el alma y es difícil poder darle un nombre o una descripción o incluso poder compartirlo con otras personas porque tienes miedo, te sientes avergonzado, culpable, te sientes en un cierto vacío emocional. No sabes cómo lidiar con esta fuerza que se desató en el momento traumático y que ha estado contigo a lo mejor por ya varios meses o varios años. Te causa dolor y por eso actúas desde el dolor. Imagínate que todo ser humano tiene como 2 espacios interiores, vamos a decir que son imaginarios pero son reales. Un espacio le llamamos amor o salud o paz y el otro espacio le vamos a llamar dolor o miedo. Y si nos paramos en el lugar del amor, entonces podemos dar y recibir amor. Miramos al otro como parte normal de nuestra vida, podemos interactuar, sociabilizar, conectar, hacer amistades, aprender, jugar, comer, todo eso lo podemos hacer y podemos recibir y dar. Pero si actuamos desde el dolor, no sé si alguna vez has visto, a lo mejor un animal cualquiera que sea, que ha sido muy maltratado y de repente lo queremos tocar, no se deja y de hecho nos quiere atacar, pues algo parecido sucede con nosotros interiormente. Porque esos toques corporales que son necesarios para el ser humano, ahora nos dan miedo, nos activan la herida que tenemos aquí dentro y no tenemos otra opción más que actuar desde el dolor. Y eso se hace muy normal, especialmente en la edad entre los 0 a los 7 años, ¿no? Son reacciones automáticas porque no sabemos qué hacer con todo eso. Y entonces el cerebro tiene que defendernos de todo lo que más adelante va a interpretar como amenazante para nuestra vida. Y tú y yo estamos de acuerdo que el que una persona nos quiera tocar o abrazar no es amenazante para nuestra vida. Pero para un niño de 5 o 7 años que ha sufrido esto, ahora él sí interpreta eso como amenazante para la vida. Y si ahora ya tenemos 20, 30, 40 años,
podemos interpretar también el que se nos acerque a una persona como amenazante para nuestra vida. Y cuando digo amenazante para nuestra vida, lo que refiero aquí es que la presencia de estas personas nos toca la herida y desata o activa este mecanismo que viene desde el dolor. Y aquí estamos aprendiendo cómo analizarnos a nosotros mismos. ¿En qué momento actuamos desde el dolor? ¿Qué personas activan esta herida? ¿O qué momentos? Puede ser cuando vamos a la escuela por primera vez, cuando tenemos un nuevo trabajo, cuando conocemos a una persona, cuando alguien no está de acuerdo con nuestra forma de pensar. Todo eso puede ocasionar. Y aquí es importante notar cómo es que a veces no es nuestra culpa. O no es culpa de ellos cómo reaccionan. No estamos aquí para justificar ni para estar de acuerdo con los comportamientos de otros o con las reacciones de otros, sino para comprender desde dónde está viniendo esta parte, ¿no? Entonces dice, te causa dolor y por eso actúa desde el dolor. Te induce miedo y ahora actúa desde el miedo. Entonces la palabra dolor y miedo son claves para el doctor Gabor Mate. Y aquí podríamos hacernos una pregunta. ¿Desde cuándo estamos actuando nosotros desde el dolor y desde el miedo? ¿Sentimos que tenemos personas que nos comprenden? ¿Comprendemos a otras personas cuando ellos actúan desde el dolor y desde el miedo? ¿Sabemos qué hacer para ya no actuar siempre desde el dolor y desde el miedo? Todo eso es lo que nos está ampliando e iluminando el doctor Gabor Mate para entender el por qué necesitamos comprender qué es lo que es un trauma emocional. ¿Qué más nos dice el doctor Gabor Mate? Trauma no es lo que te pasó. Esta parte es bien importante porque es muy normal que nosotros los seres humanos nos quedamos estancados o seguimos pensando en eso que alguien nos dijo. Lo más seguro, estás familiarizado con un libro que se llama Las 5 heridas del alma, ¿no? En la cual habla del abandono, rechazo, traición, humillación y injusticia. Y nos recordamos de alguien que nos abandonó, que nos rechazó, que nos humilló, que nos traicionó o que fue injusto. Y la mente nos repite ese evento y de alguna manera tendemos a tener emociones densas contra esas personas. Porque nuestra mente, el querer defenderse, quiere culpar. De hecho, el culpar a alguien es una forma automática que tiene el cerebro para poder defendernos. Pero esa postura que nos puede ayudar por unos ciertos días o meses, cuando estamos adultos, es exactamente la postura que nos hace seguir sufriendo. Y por eso es bien importante que en la ciencia del trauma comprendamos que no es el evento, ni es la persona con la que tenemos que lidiar. El trauma no es lo que nos pasó. Ese es el evento que activó el trauma o que inició, sino que es lo que está dentro de nosotros. No es lo que sucedió, no es el evento, sino que dice el doctor Gabor Mate, sino lo que sucede adentro de ti como resultado de lo que te pasó. No estamos eliminando el que hubo alguien que a lo mejor sí fue la persona que inició, que hizo, que activó este trauma. No estamos eliminando eso, ni tampoco estamos diciendo que estamos de acuerdo con eso que sucedió, ni que estamos agradecidos por eso que sucedió. No, el trauma es algo muy personal, ¿no? Pero para sanar el trauma no hay que lidiar con lo que pasó, sino con los síntomas, con el resultado, con eso que está dentro de nosotros, como resultado de eso que nos pasó. Entonces el trauma es esa cicatriz, dice el doctor Gabor Mate. No es ni la herida en sí, sino que lo que quedó después de que fuimos heridos, ¿no? Es esa cicatriz que nos hace menos flexible. Ser menos flexible en la vida quiere decir que nos cuesta poder adaptarnos a los diferentes momentos de la vida. Ya no tenemos 5 años, a lo mejor tenemos 30, 40 o 50. A lo mejor ya no vivimos en el mismo lugar. A lo mejor nuestra edad nos pide una adaptación, un estilo nuevo de vida. A lo mejor vivimos con personas diferentes y el simple hecho de haber crecido ya es una adaptación que la vida nos pide, porque no podemos seguir viviendo con la misma mentalidad de cuando teníamos 7 años o 15 años, ¿no? Hay partes importantes que necesitamos guardar, pero si seguimos viviendo con la mentalidad herida, eso nos hace menos flexibles y por eso nos incapacita a poder adaptarnos a momentos, a lugares, experiencias que son parte normal y saludable del ser humano. Nos hace más rígidos, nos hace menos sensibles. Menos sensibles, en ese caso quiere decir que se nos dificulta poder acceder a nuestras emociones y poder sentirlas completamente. Evadimos las emociones, no queremos sentir incluso una alegría, una emoción, una vergüenza, una culpa, un enojo. Aunque nos enojamos a lo mejor constantemente, no sentimos toda la emoción porque nos da miedo esas sensaciones
y nos ponemos a la defensa. Y ponernos a la defensa quiere decir que no le permitimos a otras personas entrar a nuestro mundo emocional porque identificamos o describimos a las personas como peligrosas. Y a lo mejor esas personas son nuestros familiares, son nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros hijos, esposa, etc. Y tú y yo estaremos de acuerdo que para poder tener buenas relaciones necesitamos conexión emocional. Sentirnos seguros con lo que sentimos y que estos efectos debilitantes no interfieran en ese proceso. ¿Qué más podemos aprender del trauma? Nos dice el doctor Gabor Mate, el trauma es la desconexión de ti mismo. Nos impide estar conectados. Conectados en este caso quiere decir entender los mensajes del cuerpo, entender los mensajes de la mente, los mensajes del alma. ¿Qué me quiere decir mi cuerpo? Saber que es normal sentir cosas y dejarme sentir por esto y entender cuando tengo un dolor, ¿qué significa ese dolor? ¿Cuál es el mensaje de la vida? Poder permitir a las emociones que se comunican conmigo, ya que como dicen los expertos en educación emocional, las emociones es el vehículo de comunicación entre el inconsciente y el consciente. Pero cuando hay una herida emocional, tendemos a malinterpretar las emociones o a dejarnos arrastrar por ellas. No es lo mismo sentir una emoción a dejarme arrastrar por ellas. No es lo mismo sentir un enojo y permitirlo sentir aquí adentro, sabiendo que mi cuerpo, mi mente es un lugar seguro para dejarme sentir, a sentirme enojado y dejarme arrastrar por el enojo y hacer muchas acciones basadas en ese enojo. No es lo mismo sentir una tristeza, saber que hay un evento que sucedió que merece que yo me aquiete, que yo me ponga en reflexión, que es un momento de soltar y de dejar ir, y que es saludable poder llorar e incluso pedir ayuda, buscar a alguien que me acompañe a dejarme arrastrar por la tristeza a tal lugar que me enfermo, que me aíslo de todo el mundo, que abandono actividades que antes yo disfrutaba. Y que eso, pues el siguiente camino, pues ya es un conjunto de síntomas. Muchos le llaman eso depresión, ¿verdad? La energía se queda estancada en un lugar aquí abajo y nos impide poder seguir relacionándonos con el mundo entero, ¿no? Hay una desconexión del momento presente, que quiere decir que se me dificulta poder conectarme en el aquí y en el ahora. De alguna manera, este conjunto de síntomas debilitantes me hacen estar estancado en un evento que sucedió, en algo negativo que yo hice, en algo negativo que me hicieron, en un evento que pasó donde perdí algo que yo no quería perder. Y mi cerebro me sigue recordando eso una y otra vez. Posiblemente antes de dormir me pienso en eso. Durante el sueño estoy pensando en eso y me levanto pensando en eso. Y esto me trae problemas, ya sea en mi diario vivir, o estoy preocupado por algo que no ha sucedido, pero que mi cerebro me dice que hay una gran posibilidad de que suceda el día de mañana. Ya sea perder una amistad, perder una relación, que alguien se vaya a morir, que yo me voy a morir, voy a perder el trabajo, ¿qué voy a hacer cuando tenga 60, 70 años? O sea, la mente está divagando entre el pasado y en el futuro y me priva de lo único real, que es el presente. El poder sentirme vivo aquí, ahora, el poder disfrutar de una conversación con alguien sin tener que estar yendo al pasado y al futuro, el poder involucrarme ya sea en un arte, en un juego, en una caminata, en una experiencia, ya sea educativa, ya sea emocional, ya sea religiosa, el poder estar presente. Me impide poder hacer eso. Interfiere, punto número 3, con el proceso de tu crecimiento natural, ¿no? Todo ser humano quiere crecer en la vida. De hecho, estamos en este mundo para poder crecer, para disfrutar de aquello que podemos hacer, que podemos alcanzar. Es normal tener metas y querer tener metas. Lo que no sería normal es apegarnos a esas metas, pero como este trauma, estos síntomas interfieren en ese proceso, nos sentimos mal porque no llegamos a algún lugar o queremos siempre estar en un lugar que no sea ahora. El ahora, el aquí, pareciera no ser nunca el mejor lugar. Y limita nuestras capacidades para responder. Punto número 4, el doctor Gabor Mate. ¿Responder a qué? Ante todas las experiencias de la vida, ante todas las exigencias que nos da el diario vivir, ante esas cosas que de repente suceden y que el ser humano tiene capacidades para responder ante la pérdida de algo, ante a lo mejor la propuesta de algo nuevo que quiere alcanzar, ante una nueva relación, ya sea de amistad, ya sea amorosa, ante una nueva etapa de la vida, ante situaciones negativas o ante situaciones positivas, capacidades para poder responder a lo que la vida nos pide. El trauma limita esas capacidades, ¿no?
¿Qué más es el trauma? Ese es otro de mis favoritos, Bessel van der Kolk, quien es psiquiatra y neurocientífico con muchos años de experiencia. Autor del libro El cuerpo guarda la cuenta, ¿no? Que no es un libro de superación personal, es un libro de texto. Dice él, trauma es la inhabilidad de habitar en nuestro propio cuerpo, sin ser poseído por sus defensas y las sensaciones adormecedoras emocionales que apagan todas nuestras experiencias, incluyendo el placer y la satisfacción. Una de las frases más famosas de Bessel van der Kolk es que la persona traumatizada tiene muchos problemas sintiendo placer y sintiendo gozo. Se le dificulta poder sentir eso e incluso a veces tiene una interpretación errónea de lo que es el placer y de lo que es el gozo. Entonces, él nos dice que el trauma es la inhabilidad de habitar nuestro cuerpo. No poder estar en nuestro cuerpo sin que éste tenga que de alguna manera ser despertado con todas sus defensas. Es como que un enojo, una tristeza, una culpa, una vergüenza nos posee cuando tratamos de habitar en este cuerpo o nos adormece, nos impide sentir las emociones y eso, o sea, toda esta inhabilidad, todo este conjunto de sistemas, de elementos que poseen el cuerpo cuando se activa la herida, pues minimiza la capacidad de las experiencias que tienen placer y que nos dan satisfacción en la vida. Y la última persona de quien te quiero hablar es la psicóloga Stephanie Fernández. Nos dice ella que la experiencia del trauma, que incluye las emociones y sensaciones, se quedan almacenadas en nuestro cuerpo físico. Para muchas personas esta es una ciencia nueva, un conocimiento nuevo, ¿no? Antes el trauma se trataba únicamente desde la mente y por eso las terapias que habían eran únicamente habladas. Hoy sabemos que hablar sobre un evento, sobre esas sensaciones no es suficiente y que se necesita tener herramientas somáticas, se les llama, desde el cuerpo, porque hoy sabemos que esas emociones, estas sensaciones están en el cuerpo, están almacenadas en nuestro cuerpo físico, en la sangre, en los músculos, en los tejidos, en el pecho, etc. Es algo que también que está en el cuerpo y por eso es que se necesita tener un entendimiento desde el cuerpo. Por lo tanto, nuestro pasado será presente por medio de diferentes síntomas físicos. Me estoy recordando de otra frase de Bessel van der Kolk. Él dice, el trauma muy raras veces se hace presente por medio de imágenes mentales, sino que por sensaciones corporales. O sea, es eso que sentimos, eso incómodo, que de repente no hay razón por qué sentir eso, lo sentimos. Puede ser un dolor físico, puede ser que la temperatura se baja, se sube, puede ser que empezamos a temblar o que queremos llorar o que nos sentimos incómodos o muy comúnmente que te duele la garganta. Por ejemplo, es muy común que cuando te sientes abrumado, estresado, lo primero que te duele es la garganta. O sea, es la manera que el trauma se hace presente en tu presente. Por eso es que el problema no es tanto lo que pensamos, sino las sensaciones que tenemos. Y el problema no son tanto las sensaciones, sino el hecho de que no sabemos qué hacer con estas sensaciones. No contamos con una sabiduría o con un conocimiento que nos invite a saber qué hacer. Así que yo te dejo con esta frase. ¿En qué, o con esta pregunta, en qué te ha hecho reflexionar lo que hemos aprendido hasta ahora? Esa pregunta es muy importante porque, como te lo repito, estos son varios videos que quieren ayudarte a que aprendas, a que reflexiones. ¿Qué te ha hecho reflexionar todo esto? Todo lo que hemos hablado ahorita, cuáles son los siguientes pasos que vas a tomar. Si no sabes qué pasos tomar, yo te invito a que te quedes conmigo y a que sigas viendo los siguientes videos para que te puedas seguir educando sobre el trauma y que conozcas los demás síntomas corporales, mentales y los métodos que existen hoy en día, tanto si tienes la posibilidad de asistir con un profesional o si no la tienes, para que sepas que puedes empezar a hacer desde tu casa y sobre todo, para que te quede bien claro que sí hay esperanza, que el trauma no es una sentencia de vida, sino que es algo que podemos transformar si contamos con el método correcto. Así que por este video ha sido todo por mi parte. Espero que te haya gustado. Te invito a que me dejes un comentario, una pregunta, qué piensas sobre este video, ya que te recuerdes que vienen más videos más adelante que van en línea de ese tema. Así que es todo por mi parte y nos vemos en el siguiente video.